Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hanukkah Sameach. Estamos transitando los últimos días de la fiesta de Hanukkah. Que su luz nos acompañe, nos abra el entendimiento de nuestro estudio y que su luz también pueda iluminar muy fuerte para aquellas personas, aquellos hermanos nuestros que están cautivos en manos de nuestros enemigos. Vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 41 del Tratado de Baba Kama. Comenzamos en la Mishnah. Nos dice la Mishnah: Shoshen agajeta Adam umet. Un toro que cornea a un hombre y el hombre muere. Entonces, dice Muad meshalem kofer. Tam patur mina kofer. Si es un toro que es Muad, tiene que pagar el kofer, dijimos la multa, por haber matado a una persona. Pero si es un toro manso, está exento de pagar esa multa. Desde, entonces tanto el manso como el Muad Hayabimita, hay que matar a ese toro. La Torah nos dice, Sakol y Sakel Ashor. Hay que apedrear a ese toro. Vejen beben, vejen bebat. Y también es lo mismo si mató a un niño pequeño o a una niña pequeña. O Nagaja, perdón, otro caso, si el toro Muad corneó Nagaj, Eved o Ama, si corneó a un siervo o una sierva, Notem Sheloshim Selaim, le da 30 Selaim, Ben Sheu Yafe mané, uben sheno yafe ela dinar ejad. Entonces, si corneó a un siervo o a una sierva, tiene que pagar 30 selaim, es una moneda que vale 4 dinarim, ya sea que el, eh, el siervo tenía un valor de 100 mané, o que sea que no valía ni siquiera un dinar. Independientemente de lo que valía el siervo, tiene que pagar 30 selaim. Dice la Gemara: Veji meajar de mitam katlinan le muadaji meshkahatle. Pregunta la Gemara. Dice, hemos dicho, el toro que es tam, que cornea a una persona. Y hay que apedrear a ese toro. Entonces, ¿cómo va a ser que el toro llegue a cornear 3 veces para convertirse en muad? Nunca va a llegar a ser muad. ¿Cómo vamos a encontrar el caso en el que se hace muad? Amar Rabba, dijo Rabba, Ajabe Mayaskinan. ¿De qué caso estamos hablando aquí? Que Gon, Shamaduhu, Lishlosha Bene Adam. Es decir, es un caso en el cual el toro tuvo delante de él a 3 personas y las personas estaban corriendo y escapándose delante de él. Y que si no se hubiesen escapado, los habría corneado a los 3. En ese caso, hay que apedrear ese toro. Rabashi dijo, Umdena, Lav Klumhu. Rabashi dice, no, que estén ahí las 3 personas no quiere decir nada. El Ajabe Mayaskina, sino ¿a qué nos referimos? Que Gon Shesiken Lishosha Bene Adam, es decir, que puso en peligro a 3 personas. Ahí se hace Muad. Y cuando sobre el tercero, si lo llega a cornear, tiene que pagar la multa. Ravzvid Amar, Ravzvid dijo, otra explicación, que Gon Sheharag Shelosha Behemot. Dice, por ejemplo, que corneó a 3 animales. Ahí se hizo Muad y si ahora corneó a una persona, tiene que pagar el cofre. Pregunta y dice, un Muad la Behemá, Ave Muad le Adam, y un animal que es Muad para los animales también es Muad para los hombres. Ela, Amar Ravshimi, dijo Ravshimi, que Gon Sheharag Lishosha de Kohabim. Es un toro que ya corneó a 3 idólatras, 3 no judíos. Y por lo tanto, ahí ya es Muad. Pregunta, ¿un Muad le Ovdeko Javim, un Muad le Israel? ¿Y acaso un toro que es Muad para los Ovdeko Javim, para los idólatras, se le considera Muad para Israel? Él ama Rabbi Shimon ben Lakish, entonces dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Egon Sheharag, Shelosha bene Adam, Terefa, es decir, que corneó a 3 personas que ellas ya eran Terefó, es decir, que esa persona ya tenía algo que estaba por morir. Pregunta entonces la Gemara nuevamente y dice, Muad le Terefa, Hebe Muad le Shalem, y un toro que es Muad para los que son Terefa, que están terminales, se le considera Muad para una persona que está sana. El amar Rapapa, entonces dijo Rapapa, de Katal, de Arak le Agma, de Katal, de Arak le Agma. Es decir, es un toro que primero mató a alguien, después se escapó, o sea, lo juzgaron, le dijeron, Ale, tienes pena de muerte, se escapó,
Se escapó, volvió y volvió a cornear a esto. Y volvió a cornear y mató a otra persona. Se volvió a escapar, volvió la tercera vez y ahí ya no se escapó más. Ese es el que tiene que pagar, Kofer. Rabaja Bered Rabika Amar. Rabaja, el hijo de Rabika, dijo: Kegon Sheuzmu Zomeme Zomemim. Es decir, ¿cuál sería el caso? Otra explicación de cómo se puede llegar a encontrar un animal que se haga muad. Es un caso en el cual hicieron Zomemim a los testigos que hicieron a los primeros testigos Zomemim. Recordamos, los testigos Zomemim que son testigos malintencionados. Es decir, vienen dos testigos y testifican: nosotros vimos cómo Rubén mató a Shimón tal día, a tal hora, en tal lugar. Y le advertimos. Vienen dos testigos más y dicen: espera, ¿cómo podéis testificar esto? Si vosotros ese día y esa hora no estabais ahí. No quiere decir que el testimonio sea falso. A lo mejor Rubén sí mató a Shimón, pero ellos no pueden testificar. La Torah dice: le harás a ellos como ellos quisieron provocar. Entonces, vienen dos testigos y dicen: nosotros vimos que este toro corneó a fulano. Bien. Después vienen dos testigos y dicen: ¿cómo podéis testificar si no estabais ahí? Entonces, ese toro, que ya tenía pena de muerte, ya no es, ¿sí? No le cuenta. Entonces, vienen nuevamente dos testigos y dicen: nosotros sí vimos. Entonces, después vienen otros dos testigos y le vuelven a hacer zomemim a los primeros. Es decir, que se repite un periodo en 3 ocasiones. Y entonces, finalmente se le considera muad y como fue 3 veces, tiene que pagar cofe. Anija, esto va bien, esta explicación. Y le de Torah Ba'inan. Es decir, si lo que venimos a hacer es hacer muad a una vaca, a un toro, perdón, que si corneó 3 días, se hace un toro muad. Shapir, ahí funciona muy bien. Pero, y le de Gabra Bainan, pero si lo que venimos a hacer es muad al dueño del toro, que tiene que pagar el cofer, la multa. Memar, amarle, los abayadana. ¿Qué es lo que va a decir el dueño? Espera, yo, mis testigos, los que testificaron la primera vez, los hicieron Zomemim, y para mí mi toro no era corneador, que yo no sabía que mi toro corneaba, porque hasta ahora los testigos siempre fueron rechazados. Llegó de hambre, entonces dice: ¿cuál sería el caso? Como por ejemplo que dijo: Kol emat de katil tore, gabe habakai. Es decir, siempre que su toro mataba, el dueño del toro estaba ahí y lo veía. Si es así, Inkem Yadá lo sabía las 3 veces que corneó. Otra explicación. Rabina Amar dijo: Rabina Bemakirin et Baalashor. Es decir, que los testigos conocen al dueño del toro. Bemakirin et Ashor, pero no conocen al toro en sí mismo. Por lo tanto, no se mata las 2 veces primeras al toro, ¿sí? Pero se le hace muad por medio de esto. Y solamente a partir de la tercera vez es totalmente muad y hay que matar al toro y además tiene que pagar la multa el dueño del toro. Pregunta la Gemara: May habale le me'evad. Es decir, ¿qué es lo que podía hacer el dueño del toro? No sabe qué toro es, porque dijimos que los testigos vienen y dicen: el toro de fulano corneó, pero no sabemos cuál es, no sabemos reconocerlo. ¿Sí? Dice: Tora, Nakhana, Itleja, Becareja. ¿Qué es lo que le dijeron? Tienes un toro corneador en tu ganado. Y va Elag, Nature, Kulaj, Becareja. Tendrías que haber cuidado a todos tus toros de una manera más específica o una mejor manera. Cuidarlos mejor. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Dijo: Zebeze, Hayabim Mita. Tanto al toro Muad como el toro Tam, hay que matarlos, hay que hacerles tequila. Tanur Rabanán, enseñaron nuestros sabios en una vereita. Y Mashma, Shenemar, Sakoriza Kelashor, del hecho que nos dice la Torah: apedrear al toro. En Iodea, Shenebelahi, ¿acaso yo no sé que ese toro se lo considera un cadáver y que está prohibido comerlo? ¿Sí? Dice la Torah: apedrearlo, no dice hacerle shejita. Venevela, Azura, Beagila, una nevela, un cadáver que no fue hecho shejita, está prohibido comerlo.
Mata al muslomarlo y ajelo et besaró. ¿Por qué la Torah entonces añade y dice, después de decir apedrear, la vara de apedrear al toro, no comerá su carne? Ya lo sabía. Te viene a decir el versículo, Sheim, Shehato, que si aún así lo llegaste a degollar antes de apedrearlo, Leajar, Shenikmardino, después de que lo juzgaron, Asur, Beagila. Incluso así está prohibido comer su carne. Ven la Beagila. Ahora, esto solamente me prohíbe comerlo. Vean a Amenaim, de donde yo sé que no puedo sacar provecho de él. Estamos lo mal, porque dice el versículo, Ubala aquí. Y el dueño del toro quedará limpio. Pregunta la Gemara, Mai Mashma, ¿qué se entiende aquí de la palabra limpio? ¿Cómo se entiende de eso que está prohibido sacar provecho de ello? Explica. Shimon ben Zoma dijo Shimon ben Zoma que Adam Shomer lejaveró yatza ish plonin aquí. Es como una persona que le dice a su compañero, esta persona salió limpia de sus bienes. Venlo bahem anaa shel klum, es decir, que ya no le queda provecho de nada, es decir, lo limpiaron. ¿Qué quiere decir lo limpiaron? Que no le queda nada de lo que disfruta. Muy bien, pregunta la cámara, Omimai, ¿y de dónde esta veraita nos dice que lo yahelet besaró, que el hecho de no comer su carne, que dice el versículo, le deja de shacható a hashen imar dinosha azul vagila, es para enseñarnos que aquel que le hizo shejitar al animal después de que ya fue juzgado, que está prohibido comer su carne? A lo mejor, Emma de Jeja de shacható le hashen imar dino, share vagilahu. A lo mejor podríamos decir, ok, hay que apedrearlo, pero si le hicieron shejitá después de que fue condenado a eso, antes de que lo apedreen, a lo mejor podría comer su carne. Share beajilahu, vejai lote y ajeles besaró. Y aquello que dice no comerá su carne, entonces viene a enseñarnos que está prohibido comerlo realmente. Entonces dice, leeja de sacle miscal. Entonces te viene a enseñar que después de que fue apedreado, de Asur Benahu, que está prohibido sacar provecho de él. A pesar de que dice lo yagel, tenemos que explicar que se refiere a no sacar provecho. Coge de Rabbi Abau, y como aquello que dijo Rabbi Abau, Amar Rabbi Abau, pues dijo Rabbi Abau, Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Colma, como Sheneemar, ahí donde está dicho lo yagel, lo yohal, no comerás, lo togel, no comeréis, lo togelú, no comeréis, también. Eja disur agilab, eja disur aná, be mashma. ¿Se entienden las dos prohibiciones? Es decir, cuando la Torah dice lo yohal, lo tojal o lo tojelu, se refiere a las dos cosas, ni comer ni sacar provecho. H y faret leja hakatub, hasta que el versículo venga a especificarte. Que del sheperat leja benevela, como te especificó con respecto a la nevela, a un cadáver. Dice, lo tojelu con nevela, no comerás toda nevela, no comeréis. Tojelu, ¿qué quiere decir tojelu? Ni comer ni sacar provecho. Pero después del versículo sigue y dice, la guerra sherbishaleja, titenena, veajla o mejor la noji. Es decir, al habitante no judío que está junto a ti, se lo darás y lo comerá, o se lo venderás a un no judío. Entonces, ahí está sacando un provecho. Es decir, a priori, lo tojelu quiere decir ni comer ni provecho. Pero el versículo después vino y dijo, pero este provecho sí le puede sacar. Bien. Ahora la ger, benetina, ulobet kohabim bemejira. Para el habitante ger, el habitante que aceptó las 7 misbot de Noah en Israel, se lo vas a dar. Y al idólatra se lo vas a vender. Hambre, Hanemile, responde a la cámara y dice, dijeron estas palabras que dijo Rabbi Abau, Eja, de Nafakle, Isura Hilab, Isura Naa, Mikra, Milo Yogel, es decir, Zeurak es solamente que no, Sheen Pasuk Aher, cuando no hay otro versículo que te viene a enseñar la prohibición de comer, que ahí aprendo la prohibición de comer y la prohibición de sacar provecho de un solo versículo que es Lo Yohal, por ejemplo. Bien, muy bien. Abal, ajá, pero aquí, en cuanto al toro que fue apedreado, de Isura Gila, y Misakolisakel, Nafka, que la prohibición de comer la carne, yo la aprendo del hecho de que dice la Torah que hay que apedrearlo al animal,
Y salkadata hay lo yahelet besaró. Entonces sí, vienes a decir que lo que dice el versículo no comerá su carne y suranahu, que viene a añadirte la prohibición de sacar provecho. Entonces, pregunta la Gemara, Nichtov Rahamana lo yehene, que escriba la Torah, no te aprovecharás de ello. Y nami lo yahelet besaró. También vamos a decir que el versículo solamente lo yahel, el versículo dijo solamente no comerás. Ahora, et besaró, la malí, ¿por qué dice su carne? De afalgab, de abde que en basar, es decir, que incluso que te comportes con ese animal como si fuese carne para comer, es decir, que le hiciste de shahite, asur, está prohibido comer su carne. Matkifle, Marzutra, le viene a preguntar Marzutra, Emma, Hanemi, le podemos decir que esto que estamos diciendo, que la prohibición de comer si le hiciste shahitá después de que ya fue condenado, Eja de Badak Sor, es decir, que preparó la piedra afilada para hacer la shahitá, Beshahatbo, ¿sí? Una cuchilla con una piedra muy afilada. De Abde, que en Sequilá, que está haciendo como si fuese una sequilá. ¿Por qué? Porque es con una piedra. Bien. Aval, eja de shahet, besaquín, pero si la hace shahita con un cuchillo de metal que no se parece a la sequilá porque no hay piedras aquí. No, ahí vamos a decir que no, que está prohibido, la Torah lo prohibió comerlo. Después la Gemara dice, hambre, así dijeron, a tu saquín que te iba beoraita, ¿acaso la Torah cuando habla de la shahita dice algo de un cuchillo? No. Beatnan y se enseñó una Mishnah, a Shohet ben Magal Yad, o Betzor, Ubekane, Shahitato, Keshera. Es decir, diferentes tipos de objetos con los cuales se puede hacer shahita, es decir, un cuchillo, un serrucho, ¿sí? Que por un lado es dentado y por el otro lado es muy afilado. Si cortó por la parte afilada, shahita. Si lo hizo con una piedra afilada, también es shahita. O si lo hizo con un cané, es decir, eh, una, una caña muy afilada, también. Veashta, pregunta la Gemara, y ahora, de Nafkale, que aprendimos las dos prohibiciones, Isura la Visurana, la prohibición de comer y la prohibición de sacar provecho de aquello que dice Loya, Geles Besarón, no comerás su carne, va la Shornaki, la Malí. Entonces, ¿para qué me dice el versículo que el dueño del toro quedará limpio? ¿Para qué lo necesito? Cuando la Gemara dice la Nátoro, para la prohibición de sacar provecho de su carne, de Salca Tajamina, yo podría haber pensado, Besarohu de Azur Beana. A lo mejor lo único que me prohibió la Torah sacar provecho es de su carne, porque dice, lo yajeles besaró. Avalo oro, nishtre, pero a lo mejor la piel está permitida. Vean a sacar provecho. Kamash malan, por eso nos enseña el versículo, nos dice, va la aquí, que el dueño del toro saldrá limpio, es decir, no tiene nada de donde puede sacar ningún tipo de provecho. Uleana, Tanae, de Mafke, Lehai, y para aquellos Tanaim que explican el versículo Baal Shornaki, que el dueño del toro quedará limpio, de Dereshot a Harina, para otra explicación, que de Bainan Lememar Kaman, como que hicimos explicar, como vamos a querer explicar más adelante. Anat, Oro, Menaleu, ¿de dónde vamos a aprender que está prohibido sacar provecho de su piel? Nafkaleu me et besaro. Lo aprenden de el hecho que dice et besaro. La palabra et. Et hatafel le besaro. Aquello que es secundario con respecto a la carne. Mainihu, que es oro, la piel. Pregunta la Gemara de Haitana. Y ese sabio que explica la prohibición de sacar provecho de la piel de Bala Shorn aquí, de esa parte del versículo, ¿qué hace entonces con la explicación esta de et, de la palabra et, y? Dice, este sabio, et lodarish, él no interpreta la palabra et que hay en la Torah. Uge de Taña, como se enseña en una verita. Shimon ha-amsoni, Shimon el amsoni, hambrele, Nehemia hamsoni. Y algunos dicen que fue Nehemia el amsoni. Hayadoreshet koletin Torah. Es decir, le daba una explicación a todos los et que hay en la Torah. Hasta que van guía le etashem tira, pero cuando llegó al versículo que dice
y a Hashem tu Dios habrás de temer. Entonces ahí que no sabía cómo explicar. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene a añadir esto? ¿A quién más hay que temer? A Hashem no hay nadie más a quien temer. Perash, entonces ya volvió atrás y dijo, no se pueden explicar todos los setim de la Torah. Amrulo, Talmidab le dijeron a sus sabios, Rabbi, maestro, Koletin Shedrashta, Mate Alehen, ¿qué va a pasar con todos los et que ya explicaste? Amar Lahem les dijo que Shem Shekibalti Sahar a la Derisha, igual que recibió una recompensa por la explicación, Kach Kibalti Sahar a la Perisha también recibe una recompensa por apartarme de esa línea de pensamiento. Acheva Rabbi Akiva, hasta que vino Rabbi Akiva y nos enseñó. Et Hashem lo queja tirá, y a Hashem tu Dios habrás de temer. ¿Qué es lo que viene a añadir la palabra et? Le rabot talmide jajamim, para añadir e incluir en ese temor reverencial a los talmide jajamim, a los sabios y a los eruditos de la Torá, como dice el Pirkei Avot, humorá rabaj, y el temor a tu rab, que morá shamayim, como temor al cielo. Hasta aquí llegamos en este DAF. Que tengamos un excelente día. Hanukkah Sameach, Besorot Tovot, Chizku Veimsu.